Entonces hoy vamos en la clase 11 y vamos a ver eh, parte, digamos, de la historia de Caín y Abel, ¿ya? Así que vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude, nos dé entendimiento y ponga actitud en nuestros corazones, ponga atención en nosotros y nosotros podamos colocar atención también en la clase de hoy día. Así que vamos a orar al Señor. Le pediría a nuestra hermana Paola, por favor, hermana Paola, si puede realizar una oración para comenzar la clase. Amén. Dios poderoso, estamos delante de su presencia, Señor, un grupo de tus hijos, Padre Celestial, enfocados, Padre amado, en poder aprender cada día más de usted, Padre Santo. Te ruego que tú seas poniendo nuestros oídos, Señor, atento para poder escuchar tu palabra, Señor. Ayuda a nuestro hermano que nos va a instruir, nos va a entregar esta enseñanza del día de hoy. Te rogamos una bendición de lo alto, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Paola. Y bueno, comenzamos un poquito más tarde hoy porque había un conversatorio que estuvo muy bueno, la verdad, muy bueno. Me gustó harto los temas que se plantearon y que están en la nueva constitución. Eh, Algunas cosas que son bien delicadas. Hablaron de la eutanasia, hablaron del aborto, hablaron del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos y hablaron sobre la niñez y el contenido eh, educativo, digamos, sobre lo que se le enseña a los niños. Hablaron de la ESI, me parece que se llama así la sigla. Eh, y con ello, cierto, viene toda una ideología detrás, obviamente. Así que estuvo muy bueno, la verdad. Así que por eso empezamos un poquito más tarde, pero la idea es que sea una clase un poco más cortita, pero no menos importante. Así que vamos a comenzar. Les pido que vayan a Génesis 4, que es donde vamos a comenzar hoy, la historia de Caín y Abel. Y siempre nosotros hacemos un recuento, un resumen de la clase, así que voy a empezar a compartir mientras ustedes van a Génesis 4. Están viendo la PPT, ¿cierto? Sí. Gracias, Paulita. Listo, entonces partimos con la clase 11, como les dije, y estamos dentro de la caída todavía. Estamos en el capítulo 3 y 4, donde se menciona la caída, como vimos la clase pasada, y también hoy se va a mencionar las consecuencias de esta caída, porque ya vimos algunas consecuencias que Dios le emite a la mujer, al hombre y a la tierra y a la serpiente. Y ahora vamos a ver una consecuencia real. Ya esto no, digamos que no hubiera pasado si no hubieran caído Adán y Eva. Así que vamos en el capítulo 4, como dije, y vamos a hacer algunas preguntas para más o menos recordar un poco lo que fue la clase pasada. Entonces, una de las preguntas las puede responder el que sepa, la puede responder. ¿Qué actitudes toma el hombre después de la desobediencia? ¿Se acuerdan de eso? Después de que el hombre desobedece, ¿qué actitudes toma? Por ejemplo, Se esconde, ¿cómo? se esconde, Se esconde. Esa es una actitud que toma el hombre, ¿cierto? ¿Cuál otra? Rápidamente. No reconoce su responsabilidad. Exacto, ¿cierto? Él elude, trata de responsabilizar a otros, a la mujer, incluso hasta a Dios, porque el hijo de la mujer que me diste, que tú me diste. Y la última, a ver si no. ¿Qué otra actitud toma el hombre después de esa desobediencia? ¿No? eh, huyen de Dios también, ¿o no? Sí, se esconden y huyen. Y digamos que hay una separación. Inmediatamente ellos toman otra actitud en cuanto a Dios, ya no lo ven de la misma forma, ya hay un distanciamiento instantáneo. ¿Ya? Es una actitud que toma el hombre en cuanto a Dios. Se esconde, ya no quiere saber de Dios, ya no quiere nada con él. Vergüenza Otra también. vergüenza. Sí, esa es otra de las cualidades.
Otra, mencionar maldiciones sobre la mujer. Creo que eran dos. Maldiciones sobre la mujer. Una era, Mana Cuidado Paola. con dolor. Exacto. Esa es una de las consecuencias de la maldición, o parte de la maldición. Y la otra, ¿de quién será el deseo? Dice la palabra. ¿O quién va a ser la cabeza de la familia? O ¿cómo decirlo? El Dice hombre. que, Marido. exacto. ¿Quién no habló? No te Fabián decía no. el marido lo mismo Pablo, Sí, el marido. exacto. Entonces, Chanita y Tito. Claro, la maldición, una de las maldiciones y una de las que se ven hasta el día de hoy, bueno, las dos en realidad, pero esta está más cuestionada, digámoslo así, es la autoridad del hombre sobre la mujer. Esa es parte de la maldición de la mujer por querer tomar el lugar del hombre. Y eso es transgredir el diseño de Dios. Tercero, mencionar maldiciones sobre la tierra. Una, es la más contundente. ¿Qué le pasó a la tierra maldita por causa de la caída? Que iba a Que ser iba a tener como más obstáculos para hacer la cosecha, la tierra no iba a poder dar sus frutos. exacto. Muy bien, hermano Chanita, ¿cierto? Espinos y cardos iban a crecer y hablamos del trigo y la cizaña y varias otras cosas. Ejemplos que da la misma palabra, ¿cierto? De que eh, el hombre iba a tener que trabajar y la tierra iba a estar obviamente más reacia a dar el fruto y el hombre iba a tener que esforzarse mucho más y la comida quizá iba a saciar menos. Hablamos, no dice eso la Biblia, pero puede ser porque menciona ahí la frase eh, y comerás de ella todos los días de tu vida, algo así creo que es la frase, no me la acuerdo textual. Pero menciona de que el alimento parece que no nos iba a saciar tanto como antes. Podríamos eh, inferir aquello. No es dogmático, obviamente. Penúltima, áreas en que nos afectó la caída. ¿En qué áreas? Cuatro áreas hablamos la semana pasada. Una, la espiritual, ¿cierto? La más evidente. ¿Cuál otra? La muerte física, Sí, en lo físico. Aquí también en lo intelectual. Una caída en lo intelectual. Y otra aquí, podríamos mencionar en las emociones, ¿cierto? En esas áreas nos afectó la caída y hablamos de la emoción y cómo los políticos toman esto y la empresa y todo esto, o los colegios, la ideología, todo afecta a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestras emociones, eh, y esas son consecuencias que todavía están eh, a la vista, ¿cierto? Y es producto de esta caída. Y última, ¿qué esperanza contiene Génesis 3:15? También hablamos de eso. Este es lo que tenemos que recordar sí o sí, es esto. La esperanza que contiene Génesis 3:15, ¿cuál era o a qué se refería? En sus palabras. que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Exacto. Y esa simiente iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿cierto? Iba a Sí. haber entonces, Dios declara, digámoslo así, muy bien, Chanita, la victoria de Dios sobre Satanás en el mismo Génesis 3:15. O sea, él declara ya que Satanás iba a ser destruido y eso fue en la cruz, lo hablamos también la semana pasada. Bueno, entonces volviendo a Génesis 4:1, ¿cierto? Ya hablamos de la caída, las consecuencias que tuvo esto. Hablamos en todas estas clases hemos hablado de la creación y cómo esto era tan maravilloso, tan hermoso que el hombre tenía que gobernar y mayordomear, administrar de buena forma, pero resulta que el hombre y la mujer pecaron por su propia concupiscencia, digámoslo así, eh, y fue la mujer engañada por la serpiente, esta halló el fruto agradable para comer y Adán comió también con ella, por lo tanto desobedecieron y transgredieron lo que Dios les había dicho. O sea, digamos, una especie de ley de Dios la transgredieron. Por lo tanto, ocurre esta caída, la serpiente es maldita, el hombre es maldito, la mujer es maldita y la tierra es maldecida por Dios a causa de esta caída. ¿Ya? Y luego, y aquí llegamos, ¿cierto?, a Génesis 4:1,
dice, y quiero que vayamos al texto para que ustedes lo puedan leer. Yo lo tengo aquí. Si alguien me puede leer Génesis 4:1 para que no hablar todo Amén. el tiempo yo. Amén, Pablo. Ya, Tito. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Entonces, conocido, ¿cierto? Ya sabemos que conocer es parte de un eufemismo que se refiere a una relación sexual. Eso se puede evidenciar también en otros sectores, otros fragmentos de la palabra. Entonces, se allega a su mujer, la conoce y tiene una simiente, ¿cierto? Que es Caín, que es su primer hijo. Entonces, podremos inferir que por el nombre que se le da a Caín, que significa he adquirido hijo de Jehová o de parte de Jehová, ¿ya? He sido bendecida, de otra forma para decirlo, ¿cierto? He sido bendecida con este hijo que me ha dado Jehová. Entonces, podríamos interpretar de alguna forma de que Eva llegó a pensar que Caín podía ser, desde luego, la simiente prometida en Génesis 3:15, ¿ya? Ya sabemos que después que no es así, pero hasta ese momento Eva pensaba que el Caín podría ser la simiente. Entonces, después vamos a detallar un poquito más en este aspecto, pero si alguien me... Sí, aquí está. Entonces, aquí claramente se cumple el decreto, en realidad dos decretos de Dios, ¿ya? Esta es bendición de Dios. Recordemos, ¿cierto? Que en la clase pasada hablamos rápidamente sobre cuando nosotros nos quejamos de nuestras enfermedades y las cosas que nos pasan, en realidad Cristo o Dios nos pudo haber hacer desaparecer, ¿cierto? A Adán y Eva en el momento, pero sin embargo nos dio vida y de hecho, nos mantiene con vida, y eso es muy importante. No solo nos da vida, sino que nos mantiene con vida. Día a día, un predicador decía que nos creemos tan autosuficientes, pero resulta que si dejamos de respirar por 4 minutos, estamos muertos. 4 minutos, imagínense. Solamente con 4 minutos que dejemos de absorber el oxígeno, vamos a morir. Entonces, nuestra vida es demasiado débil, demasiado, no sé cómo decirlo, a ver si me ayudan. Nuestra vida es demasiado Frágil. frágil, esa es la palabra, ¿cierto? Es como la flor del campo, un día es y mañana no es, gracias, Tito. Entonces, Dios nos bendice, ¿ya? A pesar de todo esto, Dios nos bendice y podremos buscar en Génesis 1:28, recapitulando estos dos versículos, no sé si alguien lo tiene. Yo sí. Génesis 1:28 y Mana Chanita, Génesis 2:4 para que avance. Por favor. ¿Lo leo? Génesis 2:4, ¿no? Y 1:28 primero, por favor. 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad de la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Listo, ahí hay un decreto y es que ellos tienen que multiplicarse, ¿cierto? Y a pesar de la caída, Dios bendijo a Eva con una simiente. Es decir, se cumple el decreto entonces de parte de Dios solo por misericordia, ¿cierto? Para que la tierra pudiera ser habitada. Entonces, ahora Génesis 2:4, Chanita. Otro decreto de Dios que se cumple aquí. Dice así, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿2:4? Sí, yo tengo 2:4. ¿Ese era? Sí. O no sé si lo voy a corroborar mejor. Pero en esto se cumplen dos decretos. Pero uno era fructificar y multiplicados. Y de ahí les voy a dar el otro decreto que se cumple acá. Que no tengo en este momento. Pero
de ahí lo voy a buscar. Entonces, quienes van en contra del diseño de Dios se exponen a su juicio claramente. Quise ingresar esta parte que un poco lo que habló hoy día el conversatorio, que hay un diseño de Dios y por lo tanto la Biblia, y aquí en Génesis 4 nos aclara que la bendición de Dios va a provenir de no la unión entre un hombre con un hombre, ni la unión entre dos mujeres, ¿ya? Sino que la bendición de Dios iba a venir de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, porque así lo declara, ¿cierto? En Génesis 2, me parece, donde dice que el hombre se unirá a su mujer, dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Y se instituye ahí ya el matrimonio. Entonces, eh, aquí viene la bendición de Dios, ¿ya? De acuerdo al diseño de Dios, porque este diseño es el que se mantiene y así va a ser bendita entonces la simiente de la mujer. Entonces, ya con eso podemos vislumbrar que Adán y Eva estaban bajo el diseño de Dios, por lo tanto son bendecidos, ¿ya? Y a pesar de esto, a pesar de que también hay mujeres que no pueden concebir, también podemos entender con humildad, ¿cierto? Que es una bendición de Dios, ¿ya? Es una bendición de Dios los hijos para los padres. Entonces, eh, a tener en cuenta eso. Lo vimos en los años anteriores, lo que el diseño de Dios, lo importante que era. Y aquí ya se está instruyendo de que la bendición viene a través de este diseño de Dios. Y lo mismo pasa cuando transgredimos el diseño de Dios, cuando la mujer quiere mandar en el matrimonio o dar, sentar, ¿cierto?, las cosas que se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer, eh, cómo se tienen que criar a los hijos y todo ese tipo de cosas. Y el hombre pierde ese dominio, bueno, estamos transgrediendo el diseño de Dios. Cuando un hombre se une, y eso es tan pecaminoso, digámoslo así, como que un hombre se junte con otro hombre y violen el diseño de Dios. Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo pasa cuando el hijo quiere sobrepasar el mandamiento de los padres. ¿Qué está pasando ahí? Se está transgrediendo el diseño de Dios. ¿Me entienden? Entonces, tengamos en cuenta estas cosas y hoy parte del diseño de Dios también lo vamos a ver un poquito más adelante con Caín y Abel y lo que sucede. Entonces, solo para un dato, ¿cierto? Caín proviene de Caín, que es una palabra derivada. Caín, que en hebreo significa el adquirido por Jehová. ¿Ya? Como dijimos, Eva pensaba que podría ser la simiente que se le había prometido en Génesis 3:15. Entonces, avancemos entonces en Génesis 4:2. Mana Paola, si usted puede leer Génesis 4, versículo 2 completo. Amén. 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Entonces, primero, sí, continúa la bendición de Dios, ¿cierto? Caín fue el primer hijo y luego tuvo a su hermano Abel. Uno trabajaba la tierra, podríamos decirlo así, ¿cierto? Y otro era pastor de ovejas, ¿ya? Entonces, Abel, el nombre Abel significa soplo o aliento, ¿ya? Eso significa el nombre Abel, un soplo o aliento. Y aquí se puede inferir que Eva conocía, ¿cierto? Y recordaba, y quizás Adán le pudo haber explicado cómo Adán llegó a nacer, ¿cierto? Obviamente informado por Dios, sobre que la vida de nuestra proviene de un soplo o de un aliento de Dios. ¿Ya? Así comienza a vivir Adán. No comienza a vivir de otra forma, no es como los animales tampoco, sino que acuérdense que hablamos que era una situación especial. Dios procedió de manera especial a través de un soplo o de un aliento. Y el nombre Abel, de alguna manera, trata de recordar aquello. ¿Ya? Entonces, digamos que en estos dos nombres está muy presente todavía todo lo sucedido, lo que habían vivido ellos, estando en el huerto, teniendo todas las cosas a su alcance, ¿cierto? Habitando en la presencia de Dios y esa cercanía con Dios y cómo Dios instruye a estas dos personas y cómo Adán instruye a su mujer, Eva. Por lo tanto, en estos dos nombres ya podemos ver que esto está tan reciente, ya está tan
pal- eh, palpable de alguna forma de decirlo. Está tan ahí reciente, está calentito, como se dice. Eh, entonces, ¿fue algo terrible? Sí, fue algo terrible que los marcó, sí, pues obviamente que los marcó mucho y se reflejan estos nombres. Entonces, eh, podemos ver de acá que tienen significado estos nombres, ¿ya? Muy, muy profundos. Luego, en el mismo versículo 2, como leyó nuestra hermana Paola, hay distinciones en sus labores, ¿cierto? Y tenemos que aclarar que ninguna era menos que la otra, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante que Dios toma la ofrenda de uno por sobre la del otro, pero vamos a explicar el por qué. Y en eso se basa esta clase en realidad. Explicar el por qué Dios mira con agrado la ofrenda de uno y por qué no mira con agrado la ofrenda del otro. Pero ninguna, hasta el momento, para que entendamos, ninguna era menos que la otra, ¿ya? Ninguna era menos que la otra. Y de hecho ambas eran necesarias porque era necesario en ese tiempo, ¿cierto? El pastoreo de ovejas y también era necesario el labrar la tierra para vivir, para sobrevivir, para comer. Entonces, ninguna de estas labores era menos que la otra. Eso hay que tenerlo claro. Y dos, una es parte del plan divino, podríamos decir que sí, y la otra es una consecuencia de la caída. Pero repito, ninguna de estas es menos que la otra, pero sí debemos hacer esta distinción, ¿ya? Y la Biblia lo hace, por algo lo hace, ¿cierto? Por algo Moisés escribe que uno era pastor de ovejas y el otro era trabajador de la tierra. Entonces hay que hacer una atención acá en este pedacito del versículo 2 del capítulo 4, en que una era parte del plan divino, ¿ya? Pastorear ovejas, y lo vemos más, lo vamos a ver más adelante, en otra persona que pastoreaba ovejas y que eh, Dios, cierto, le dice que, o Jehová le dice a Samuel cuando vaya a escoger a una persona muy importante, cierto, que va a tomar el reinado del pueblo de Israel, que le dice que vea su corazón y que no mire lo exterior, sino que vea el corazón. Y se acuerdan que era el último hermano, y lo vamos a leer un poquito más adelante, que era el pastor de ovejas. Entonces, ¿tiene alguna relación, digamos, este sentido de que sea un pastor de ovejas ya nos dice algo, es una sombra, digámoslo así, de Cristo? Porque ¿quién es el buen pastor? Jesucristo. Así que, y sabemos que a través de Abel iba a venir la simiente prometida, la simiente, es decir, Jesucristo. Así que la Biblia como que nos deja algunas pistas, digámoslo así, de que Jesucristo iba a venir de Abel. Después más adelante, obviamente, que con la genealogía de Cristo sabemos que eh, era parte, ¿cierto? Abel de esa simiente, obviamente que no pudo llegar a ser. Después fue con Set, pero Abel era parte de esa simiente que fue muerta por su hermana. Entonces, parte del plan divino, o es una parte del plan divino esta diferencia de, de trabajos que hacían, ¿cierto? Alguna idea nos daba. Entonces, aquí quería aclarar que esto es histórico y fue histórico real, por eso es la palabra historicidad de Caín y Abel. Tenemos que recalcarlo porque esto no fue una fábula, no es una fábula, no es parte de la mitología hebrea, sino que esto es un hecho histórico real, ¿ya? ¿Y en qué nos podemos basar de que esto es un hecho histórico real? Y es que la Biblia misma menciona que estos personajes existieron y lo que pasó ahí nos dice que entonces esto fue real, ¿ya? Y acuérdense que la Biblia es la que se interpreta a sí misma, por lo tanto es la primera y la más apta para poder interpretar la propia Biblia. Entonces, vayamos a estos pasajes porque esto es muy importante. Esto no es una fábula, mis hermanos, y no es una historia que se le cuenta a los niños para que, mira, aquí ocurrió el primer homicidio y esto es malo y esto no se hace. No, mis hermanos, sino que esto es un hecho histórico real. Hebreos 11:4, entonces, que esto aquí menciona a Abel, y en ningún caso menciona que esto es una mitología o algo así. Hebreos 11:4, a ver, hermano Freddy, si lo puede leer, por favor. Lucas 11:49. Mana Helen, no sé si está por ahí.
Managelen, si estuviera por ahí, Lucas 11:49 al 51. Y por último, hermano Claudito Rifo, si puede, solo si puede. Primera de Juan 3:12, hermano Claudito. Entonces aquí lo único que estamos viendo es que la Biblia menciona que esto fue real y ahí entonces podemos reflejar que esto es histórico y no una fábula. Hermano Freddy, Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Entonces aquí menciona Hebreos, no sabemos quién es el escritor de Hebreos, obviamente, todavía eso no se sabe, pero menciona a Caín y Abel y menciona a estos personajes que fueron reales y que uno tuvo fe, ¿cierto? Y que por eso ofreció mejor o más excelente sacrificio. Otro texto donde menciona que esto realmente sucedió, Lucas 11:49 al 51, Helen me parece. Amén. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, Amén. os digo que será derramada de esta generación. Sí. Gracias, Managén. Entonces, aquí se menciona claramente como que Abel fue un personaje histórico real que vivió en la tierra y que fue muerto por su hermano, y parte y lo nombra ahí Cristo como un profeta, de hecho. Es decir, Abel no es, a pesar de que sale un poquitito en la Biblia, pero su legado, ¿cierto? Que es una persona justa, mencionábamos ahí en Hebreos, eh, y una de las primeras personas, parte de las primeras personas que tuvo fe genuina en Dios y en que iba a venir un Salvador y en entender lo que era Dios, a pesar de que Abel no vio a Dios. Podemos inferir de que él no vio a Dios, nunca escuchó la voz de Dios, pero fue criado por Adán y Eva en el conocimiento de Dios. Y eso es muy importante, mis hermanos. Para nosotros como padres es muy importante eh, criar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios, enseñarles quién es Dios, quiénes somos nosotros, enseñarles teología sistemática del por qué estamos acá, por qué la Biblia es como es, cuál es el canon de la escritura, y todo ese tipo de cosas que a veces muy técnica para algunos, pero es necesario, es necesario. Así Abel fue instruido entonces en el conocimiento de Dios y se recuerda ahora como una de las personas que ofreció un excelente sacrificio por fe y otras cosas más, obviamente, pero ahí Cristo lo menciona como también un profeta, es decir, no cualquier persona, sino que alguien distinguido por Dios mismo. Y por último, 1 Juan 3:12, para corroborar de que estos son hechos históricos reales. Mano Claudito parece. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Entonces ahí podemos ver otra vez la historicidad de Caín y Abel, personas de carne y hueso como usted y como yo, reales, que vivieron en aquel periodo. ¿Ya? Esto no es, y repito por última vez, no es una fábula, no es un mito. Esto fue real. Tan real como el diluvio, que vamos a ver un poquito más adelante en otra clase. Tan real como es. Entonces, ya podemos inferir algunas cosas. ¿Caín y Abel fueron instruidos? Sí. ¿Ya? ¿Hay una posible instrucción? Evidentemente, porque en algún momento ellos sabían que tenían que traer, ¿cierto?, adoración a Dios y de lo mejor que ellos tenían, debían traer a Dios. Así se nos enseña en la Biblia, mis hermanos. La ofrenda, y esto yo lo tomo para mi vida primeramente, y usted también tómelo para su vida, la ofrenda es lo mejor y lo primero lo que debemos dar. Si la ofrenda es
en parte nuestro tiempo en la dedicación de la palabra, debe ser, qué difícil esto, mi hermano, debe ser el mejor tiempo para la escritura, para aprender de la escritura y el escudriñar la palabra, el mejor tiempo. Qué difícil. Digamos que cuando oramos a nuestro Dios, nos debemos dedicar por entero a Dios porque debe ser nuestra oración, ¿cierto? Debe estar en concordancia con Él, debemos entrar en su aposento, no debe ser simplemente una oración casual, a la rápida, porque tengo que hacerlo, sino que, y también me cuestiono yo eso, ¿cómo yo oro? ¿Lo hago realmente pensando que estoy en la presencia de Dios? ¿Es el mejor tiempo? ¿Esa es mi ofrenda? Entonces, Dios con esto nos quiere hablar, nos quiere instruir a nosotros también a través de Abel y Caín. ¿Por qué a Caín se le rechaza su ofrenda y por qué Abel se la recibe? ¿Por qué? Bueno, pero sigamos. Entonces, ¿la instrucción fue dada a Caín y Abel? Sí. Muy importante la instrucción a nuestros hijos, importantísima. Y no solo en hecho de cumplir con la fecha y el tiempo y lo que tienen que traer. Ojo con esto, mis hermanos, es muy fácil caer en esto. Hijo, tienes que venir y tienes que traer y ponte esa ropa que te dije y tenemos que estar a la iglesia en tal hora y acuérdate que tienes que ensayar y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Punto. Caín hizo eso. De hecho, él hizo eso. Él cumplió con el día que tenía que traer la ofrenda, él trajo la ofrenda y la trajo. ¿Él cumplió o no? Sí. Pero ¿qué es lo que mira a Dios? Y esto es lo complicado. Dios mira nuestro corazón. Y aquí está lo difícil. Cuando instruimos a nuestros hijos, mis hermanos, debemos adoctrinar e instruir su corazón. No tan solamente sus actitudes externas, no tan solamente lo visible, lo aparente. Caín estuvo ahí, sí. Caín trajo la ofrenda, sí. Pero Dios no ve eso, mis hermanos. Ve el corazón. Así que nosotros también debemos aprender de esto, que Dios ve nuestro corazón y la intención de nuestro corazón al hacer tal o cual cosa. Y así debemos instruir a nuestros hijos que Él ve el corazón. Esto es, a pesar de que lo pasamos, son 2 versículos y lo podríamos pasar tan rápido, mi hermano, pero es tan profundo cuando lo aplicamos a nuestra vida. ¿No le pasa? Que esto como que remece un poquito lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trayendo esta ofrenda. Entonces, debemos aprender nosotros en cómo nos acercamos a Dios. Cómo nos estamos acercando a Dios. Bueno, sigamos. La pregunta del millón, ¿en qué falló Caín? Si él fue y llevó la ofrenda, él cumplió lo que tenía que cumplir. ¿En qué falló Caín? Leamos primero Génesis 4, del 4 al 5. No sé si familia Vega Asensio estará por ahí. ¿Alguien de ustedes me puede leer para que participemos todos? Génesis 4, del 4 al 5. Vale, ya, Anaís va a leer. Ya, gracias, hermano. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Gracias, hermana Naita. Entonces, trajo la ofrenda, ¿cierto? Sí, en el 4. Y también la trajo Caín y Abel. Sí, los dos trajeron. Y ojo con lo que dice aquí la Biblia en el texto, dice, y Abel trajo en el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, algo distintivo que nos menciona la palabra a través de Moisés, de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas, pueden decir de lo mejor. Esa es la ofrenda que trajo Abel.
Y dice que Jehová miró con agrado, ¿qué cosa? ¿La ofrenda? Pudo haber dicho eso el texto, ¿cierto? Miró con agrado la ofrenda, pero no dice la ofrenda. ¿Qué dice? Primero miró con agrado ¿a quién? A Abel. Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y ahí se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Ojo con ese texto ahí que nos proporciona la palabra. Primero Dios mira la ofrenda, no. ¿Qué mira Dios primero? Nuestro corazón. Nosotros, nos mira a nosotros. El que trae la ofrenda. Después mira la ofrenda. Entonces, la ofrenda, algo técnico, datos. Ofrenda, minja, que se refiere a un tributo, ¿ya? Algo que se tiene que pagar, digamos así, que está reglamentado, esto está normado y tiene que pagarse este tributo en cierto periodo. Por eso es que inferimos que hay instrucción de parte de Adán y Eva en sus hijos, de que tenían que traer una ofrenda. Y como dije, ambos llevan una ofrenda, ambos entonces reconocen la superioridad del Dios que adoran, ¿ya? A pesar de que Caín no la lleva de la mejor forma, pero reconoce que hay un Dios y que es superior a ellos. Entonces la palabra o la pregunta del millón, ¿por qué Dios no recibe la ofrenda de Caín? ¿En qué falló Caín? Y estas son algunas de las respuestas. Algunas. Podemos inferir. Algunos sugieren que la ofrenda debía ser de sangre. ¿Ya? Entonces, si Abel trajo, ¿cierto? Y era pastor de ovejas y trajo lo más gordo de lo que tenía, lo mejor, se entendía o podíamos sugerir de que la ofrenda debía ser un sacrificio. Esto estamos infiriendo. Y si esto fuese cierto, ya ciertamente Caín demostraba entonces ¿qué cosa? Una rebeldía de corazón. ¿Ya? Pero la Biblia no menciona de que una ofrenda, porque haya sido de la tierra, era menos que la ofrenda que trajo Abel. Pero sí podemos inferir de que quizás la instrucción era que debiera ser una ofrenda de sangre, un sacrificio. Y ahí entonces Caín demostraba su rebeldía de corazón porque él no trajo un sacrificio, sino que trajo los productos de la tierra, de la cosecha. Entonces, podríamos inferir de que Caín no fue cuidadoso en elegir su ofrenda. En cambio, Abel escogió cuidadosamente su ofrenda. ¿Ya? Y ahí viene entonces, no sé, 11.4, es Hebreos 11.4, que ya lo leímos, de hecho. Pero quisiera leerlo de nuevo, porque esto es muy importante. Entonces, para recapitular, antes que leamos Hebreos 11.5, si lo puede buscar Manotito o Priscila, por favor. ¿Ya? Pero mientras ellos buscan, Hebreos 11.4. Hebreos 11.4, ya. Sí. Entonces sugerimos que este sacrificio quizás debió haber sido de sangre, y si esto fue así, ciertamente Caín ya remostraba rebeldía de corazón porque él trajo lo que quiso, podríamos decir en otras palabras, ¿cierto? Y se infiere entonces que Caín no fue cuidadoso en elegir su ofrenda. Pero aunque no fuera así, igual la Biblia no dice que Caín fue cuidadoso en elegir su ofrenda. ¿Ya? Así que, pero estamos infiriendo que esta fue una posible idea. Hermano Tito. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Entonces, por la fe, es decir, y esto es bíblico, ¿cierto? Por la fe es que Abel ofrece un mejor sacrificio. ¿Y a qué se refiere con esto? Por la fe, ellos emiten un mejor sacrificio. ¿Usted ha leído esa parte de Hebreos? Donde menciona que por la fe, para los que han leído ese texto, por la fe, Abraham, ¿cierto? Salió de su tierra y su parentela y sigue así. Después dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Después dice que
no recuerdo bien el orden, pero dice, ayúdenme ustedes, ¿cuál otra por la fe? A ver si se acuerdan. Dice, por la fe, Enoc fue transportado, No, transportado para no ver la muerte. no vio la muerte. Y Otro termina más. diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios también. Amén. Entonces, ya vemos que la fe nos lleva a realizar una ofrenda excelente. La Biblia en otras partes menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Y quien cree en Dios va a ofrecer entonces un excelente sacrificio. No puede ser eso dispar. Cuando traemos, si usted trae una excelente ofrenda es porque usted cree en un Dios poderoso, lleno de amor y misericordia. ¿Me entienden? Él es proveedor de todas las cosas. Estamos bajo su providencia, su cuidado y todo eso. Entonces usted conoce a Dios con todas esas cualidades y sus atributos, y usted por eso es que va a traer un mejor sacrificio. Entonces, esto es por la fe. Y por la fe dice que Abel ofreció un más excelente sacrificio. Y aquí viene lo relevante, Dios y la ofrenda de Abel. Y Jehová dice que miró con agrado a Abel. Y aquí entramos, como dije delante, en esta materia de que Dios no mira tanto la ofrenda, sino que mira nuestro corazón. Y en 1 Samuel 16:7, igual la hora ha avanzado, así que lo voy a comentar nada más. Pero a ver si alguien me busca mientras cuento la historia. Chanita, tú puedes buscarme 1 Samuel 16:7. Y básicamente aquí Samuel va a buscar, como lo dijimos al principio de la clase, va a buscar, porque Jehová le dice que vaya a buscar a una persona que va a ser el rey de Israel, y le menciona en este pasaje que no se fije en la vista, en las cosas de afuera, externas, perdón, que no se fije en el cuerpo, no se fije en la fuerza, en lo material, en lo exterior, porque dice que Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Ya. Aquí está. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y esto sucede antes de que empiece a nombrar a todos los hijos que fue a buscar. Entonces, cuando sale David, ¿cierto? Esta persona flaquita, Jehová le dice, este es, le dice. Entonces, ¿qué mira Dios? Mira nuestro corazón, nuestro interior. Todo lo que hacemos, Dios pesa el corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Ya? Todo lo que hacemos, todas las cosas que hacemos para Él, Él mira nuestro corazón. Y a la vez, todas esas cosas que hacemos para Él son una ofrenda para Dios. Por lo tanto, preocupémonos, y yo primeramente, de traer mi ofrenda como la trajo Abel. Con fe. ¿Con fe en qué? En que Dios es Dios. Con fe y con certeza de que Dios es el que provee todas las cosas. Amén. Entonces, la fe de Abel, ahí podríamos decir que fue totalmente genuina. ¿Pero por qué? Se vio reflejado en qué? En sus actos. Y ahí Santiago, ¿cierto? Lo dice, que la fe sin obra, ¿qué es? ¿Qué es la fe sin obras? Nada, pues muerta. No sirve para nada. Entonces, yo puedo decir muchas veces, en otras palabras, para decirlo de otra forma, puedo decir muchas veces que tengo fe y que confío en Dios y que no, yo me aferro a Dios y yo dependo de Él y todo eso, pero sin obras, mis hermanos, todo eso que dije es palabrería. Si eso yo no lo llevo a la práctica, todo lo que dije es palabrería. Eso es la fe sin obra, es muerta. Nuestra obra, nuestras obras deben reflejar la fe que tenemos en nuestro Dios. Para decirlo de otra forma, nuestras obras reflejan la fe que tenemos en nuestro Dios. Si nosotros nos aferramos al dinero como la única fuente que nos sustenta o a nuestro trabajo, entonces nuestra obra finalmente habla de nuestra fe.
¿Se dan cuenta? Mano Freddy. Ahora sí, buenas cositas, Pablo, disculpa. Igual un tema bien profundo y rico que se toca acá, porque hay conceptos que hay que, ¿cuánto se llama?, tocarlos como se están tocando y también entender que hay situaciones que hay que aclarar. Ejemplo, lo que estás hablando tú de la obra y la fe. Ya, otro concepto de lo que es que Dios mira solo el corazón, ya, que es así, ya. Pero también hay que tener y aclarar lo siguiente, que muchos también que no se han convertido a Dios literalmente, no conocen a Dios, tratan de justificar y emplean estos mismos, ya dicen, no, si Dios mira solo el corazón, y resulta de que viene una vida desordenada, pues, ¿me entiendes, no? No, es que Dios mira el corazón. No, no, no. Y lo tiran por el lado, no importa lo que yo haga, pero Dios mira el corazón. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo, que es un don de Dios, se manifiesta, esa fe, ¿ya? Se manifiesta visualmente en las obras. ¿Ya? Entonces, y eso es cuando el cristiano, el Hijo de Dios, busca a Dios de corazón en su presencia. Como consecuencia de aquello vienen las buenas obras que han sido preparadas desde el principio de los tiempos para los hijos de Dios. Entonces hay que entender eso muy claro y no tratar de ejemplo de repente escuchar, lamentablemente hay líderes que esto inclusive en sus predicaciones lo manipulan, ese es el concepto claro, lo manipulan para querer tener una ofrenda rica en cuanto se llama en dinero y en recursos, diciendo que Dios va a bendecir ya, y resulta que quieren ofrendas, estamos hablando de recursos económicos. Entonces, otro concepto que está manoseado, el primer concepto manoseado es que no, Dios mira solo el corazón. Sí, está bien, pero hay que contextualizar y que no es para desorden, no es como, esto es así y no importa nuestras obras o cómo nos comportemos, no. O sea, tiene que haber una correlación entre lo que nosotros ya entendemos, ¿cierto?, la fe, y como consecuencia ya lógica en el cristiano debemos reflejar buenas obras. Entonces, eso va más redito. Y lo otro es respecto a la ofrenda. El concepto manoseado es que no, Dios mira tu ofrenda, chico, y ven y mete la mano en el bolsillo, ya, con un montón de videos. Ya hay inclusive por ahí una mujer que dice, no, $1,000, y empiezan a manipular. Entonces, claro, está mercantilizado el concepto de ofrenda, en el sentido de que tiene que ser puro dinero. Y eso también está manoseado lamentablemente por personas que no son cristianas y que literalmente ocupan al cristianismo para poder alimentar su estómago, porque eso suena fuerte, pero es así, ¿ya? Porque no predican a Cristo, no predican nunca a Cristo, el perdón de pecados, el arrepentimiento, no predican, es cosa de escuchar, ¿ya? Y otros que se tiran por el lado del coaching, que es lamentable, y esto suena como fuerte, pero es así. Entonces, es cierto, la ofrenda está revestida por la intención del corazón. La ofrenda es santificada ya por la intención de nuestro corazón. Y la ofrenda perfecta es Cristo. Entonces, si nosotros dedicamos nuestro tiempo, ofrendamos en cuanto a recursos, lo que hagamos tiene que estar, hermanos, bañada por el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio es el que Dios mira, porque nuestras obras no son perfectas. Entonces tengamos cuidado, no intentemos acercarnos por nuestras obras, porque vamos a salir rechazados. Y de ahí viene esto cuando no se predica correctamente el Evangelio y no se profundiza como acá, por misericordia de Dios se está viendo,
y muchas personas intentan acercarse a Dios por sus obras y resulta de que después se tropiezan y después le echan a la culpa mil cosas porque somos pecadores y nuestra vida no es una ofrenda a Dios perfecta. O sea, tiene que ser ofrecida a través de Cristo. ¿Y dónde está claramente eso? Hermano, es el Levítico, que es una sombra de lo que iba a venir respecto a lo que es el tabernáculo. ¿Ya? Tenía que, ¿cuánto se llama?, acercarse a través de un sacrificio, lavarse, inclusive los sacerdotes a través de un lavacro, donde había todo un procedimiento, y eso Cristo, ya que es lo que se cumplió, porque todo esto era sombra, se cumplió. Entonces, tenemos que tener cuidado de que nosotros empeñemos con que no, yo esto, otro, no. Si lo que hagamos tiene que estar revestida del sacrificio de Cristo, de tal forma de que el Padre se agrade, y es la única forma que se agrade, ¿ya? Cuando las obras son manifiestas debido a que está, hermanos, visto a través del sacrificio de Cristo. Nuestras obras son inmundas, ¿ya? Y lo tocamos, más que inmundas, eran trapos de, ¿te acuerdas que decía? Esas son nuestras obras, pero Cristo sí, hermanos, Él se presentó y es una ofrenda agradable al Padre. Entonces, ese concepto tenemos que tenerlo claro. Muchas gracias, Pablo. Gracias, hermano Freddy, por tocar aristas de estos temas que estamos hablando, que sí, que usted tiene mucha razón, o sea, no quise tocarlo, pero esto se malinterpreta de una manera enorme, eh, y lo hemos podido ver, evidenciar nosotros mismos, de hecho. Así que gracias por tocar esos puntos y aclararlos, ya porque, eh, claro, esto se presta a mucha interpretación, mala interpretación en realidad. Pero estamos hablando de estos temas que a la luz de la escritura, ¿cierto? De lo que vamos estudiando, nos llena de satisfacción, obviamente, tocar estos temas, hablarlo, comentarlo con la gente que se quiere conectar y que quiere aprender de la palabra de Dios. Yo primeramente, que con esto aprendo muchísimo. Así que toda la gloria obviamente es para nuestro Dios. Que Él nos abra, ¿cierto? Humildemente le pedimos por misericordia que abra nuestro corazón y nuestra mente y podamos entender de alguna forma cuál es nuestra actitud y cómo debemos acercarnos a Dios. Y con esto terminamos la clase, de hecho. El hecho de que eh, Abel tuvo una fe genuina, obviamente, y cómo fue que él se acercó a Dios. El hecho de saber la forma en que debemos acercarnos a Dios. Si entendemos que esto fue a través de un sacrificio, ¿ya? Y que la ofrenda que debía llevarse era un sacrificio, entonces podemos ver de que Caín obviamente que no cumplió con ese parámetro y llevó lo que quiso llevar, ¿ya? A pesar de la intención con la que fue en el corazón, que Dios la manifiesta ahí, que no miró con agrado a Caín y no miró con agrado su ofrenda. Pero también tenemos que entender de lo que nos quiere decir este pasaje, es la manera correcta en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Un poco habla de esto. Y un comentario que les quiero leer. Dice, un sacrificio incorrecto es aquel que se desvía de lo que Dios ha prescrito en su palabra, ¿ya? Y por consiguiente, ese sacrificio no es producto de la fe. Y es parte de lo que hablaba nuestro hermano Freddy. O sea, todo aquello que se va desviando, ¿cierto?, de la palabra de Dios, lo cual Dios no ha dicho que le adoremos de esa forma, y hay varios ejemplos en la Biblia, eso no es producto de la fe. Eso es producto de la concupiscencia del hombre, de la avaricia, del egoísmo, del querer figurar, de la fama y de miles y miles de cosas que al hombre lo atraen, pero no es producto de la fe. Por lo tanto, tengamos cuidado nosotros en traer un sacrificio correcto y que esté prescrito o escrito en su palabra. No podemos nosotros, ¿cierto?, decir, no es que Dios mira el corazón, como decía nuestro hermano Freddy, pero obviar y olvidar todo lo que dice la Biblia de la forma en que tenemos que acercarnos a Dios. Mirarlo con liviandad, digámoslo así. Eso no es un cristiano verdadero. Y la Biblia nos aclara esto. Entonces, y hay varios ejemplos, yo lo dije, por ejemplo, cuando se ofreció fuego extraño,
un fuego que Dios no había mandado, que siempre damos este ejemplo que es muy, muy claro. Entonces, quisieron hacerlo a su manera, este sacrificio, y Dios no lo había dicho así. Y sabemos que esto ha seguido ocurriendo, ¿cierto? Esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios, y ahí esta pregunta es válida, ¿por qué Dios no los elimina de inmediato como lo hizo en aquel momento? Y varios comentaristas que mencionan que Dios no lo ha hecho porque Él, con ese solo hecho de hacerlo una vez y que esté en su palabra, ya nos da un parámetro de cómo nosotros debemos guiarnos en el camino. Es decir, ¿esto sigue sucediendo? Sí. ¿Hay personas que se siguen enriqueciendo a través del Evangelio de mala forma? Sí. ¿Por qué entonces Dios no los sulfura de una vez, como lo hizo en aquel momento con el fuego extraño? ¿Ya? Porque es misericordioso. Pablo, No lo creo. disculpa. ¿Sabes que el otro día estaba leyendo un artículo respecto a esto? ¿Por qué Dios no metió? No. Ya, primero, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Me entiendes? Y nosotros como ovejas de Dios tenemos la bendición de oír a Dios mismo, ¿me entiendes? ¿No? Y somos ovejas de su prado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existen tantas personas que predican, dicen predicar el Evangelio? No lo predican, ¿ya? Porque si uno hace una breve análisis respecto a las predicaciones, son verdaderos coaching, que tiene que ver con la manipulación de las emociones, etcétera, etcétera, y no apunta nunca al sacrificio de Cristo. Entonces, para acercarse a Dios tiene que haber el sacrificio, o sea, lo deja claramente estipulado Dios a través ¿cuánto se llama? De haber elegido su pueblo y haber mostrado toda la obra de expiación en lo que es, ¿cuánto se llama? En Levítico, ¿ya? Y entonces, eso lo deja claro, y por eso que Cristo vino y se cumplió lo que estaba prometido, ¿ya? Entonces, uno tiene que, ¿cuánto se llama? Entender de que Dios permite estas cosas porque quienes escuchan a los falsos maestros, son los falsos cristianos. Así de fuerte, suena fuerte, pero es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo Tienen dice. comezón de oír, como dice la Biblia. Correcto, mis ovejas me escuchan. Entonces, uno no es para tampoco vanagloriarse, no, sino que es para poder orar y para poder interceder por aquellos que, ¿cuánto se llama? Que pueden estar al otro lado, ¿ya? Porque nosotros no sabemos, ¿cuál es el mandato de nosotros? Es predicar el Evangelio. Ese es el mandato, predicar el Hacer Evangelio. discípulos. Hacer discípulos, correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y lo demás lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no intentemos con nuestra humanidad tratar de convencer porque en vez de ayudar lo vamos a empeorar. ¿Ya? El Espíritu de Dios es quien hace la obra, no nosotros. Eso es para decir. Amén. Entonces eso, hermanos, con eso ya dije que terminábamos, así que solo para repasar ese último punto, como dije, acerquémonos a Dios de la forma en que Él nos dice que nos acerquemos, ¿ya? Así como Caín y Abel se infiere y hay mucha base en aquello de que el sacrificio debía ser de cierta manera, ¿ya? Y Caín lo hizo de otra manera. Cumplió, sí, pero de otra manera que la que Dios no había pedido. Por lo tanto, su actitud, por eso califica a Caín de que no lo mira con agrado, y su ofrenda no eran agradables a Dios. Así nosotros acerquémonos a Dios a través de su palabra, como Él nos dice que nos acerquemos, de la forma que Él nos dice que nos acerquemos. Otro ejemplo, solo para terminar, cuando se iba a caer el arca y la persona, ¿cierto?, que sostiene el arca porque pensaba que se iba a caer al barro, muere. ¿Se dan cuenta? A veces, ¿y por qué lo dije por este ejemplo? Porque uno a veces no se da cuenta, uno a veces actúa por buenas intenciones. Porque ¿cómo se iba a caer el arca del pacto de Dios al barro? Y un predicador que es Sproul decía, pero resulta que ese barro quizás era más santo que las manos de esa persona que quisieron tomar el arca. ¿Ya? Entonces, esa buena intención no basta, mi hermano. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que instruirse en la palabra de Dios, orar a nuestro Dios, instruir a nuestros hijos también para que ellos también conozcan a Dios como lo vimos en esta clase. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy. Gracias a los hermanos que se dieron el tiempo
a pesar de la otra actividad que estuvo muy buena, lo repito, los que no fueron realmente se la perdieron, tocaron temas muy actuales y aclararon muchas cosas que había confusión, así que por eso empezamos un poquito tarde, pero gracias a los hermanos que se conectaron y bendición para ustedes, mis hermanos que estuvieron ahí en sus casas. Así que vamos a orar a nuestro Dios para concluir la clase de hoy. Inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento hermoso que tú nos has dado a nuestros corazones, Dios mío. Sabemos que esto no lo hacemos por cumplir, nadie del que está acá lo hace por cumplir, a nadie se le obliga, Señor, a nadie se trata de que lo haga, Dios mío, por algún compromiso, sino que todos estamos acá por tu misericordia, porque queremos aprender un poquito más de tu palabra, Señor, y aquí, partiendo desde el Génesis, Señor amado, te pedimos que tú por misericordia hables a nuestros corazones, Señor. Hoy tú has hablado a nuestras vidas, Dios mío, nos has instruido, Dios mío, en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a traer siempre un buen sacrificio, Señor amado, delante de ti, una buena ofrenda, una ofrenda que sea de tu agrado y que esté dentro de tus parámetros de lo que tú has mandado, Dios mío, a que nosotros realicemos. Te pido una bendición grande para nosotros, Señor, y líbranos, Dios mío, de caer, Dios mío, en adoraciones vanas, Señor, y en obras que no significan nada, Señor amado, que no están regidas por tu palabra, Dios mío. También líbranos, Señor, de esa idea de pensar de que las obras nos van a salvar, Dios mío, o que las obras nos van a hacer un poco más agradables delante de tu presencia, de que van a favorecernos delante de tu presencia, sino que, Dios mío, simplemente tú nos miras con misericordia. Todo lo que hacemos, Dios mío, es pecaminoso, todo por cuanto nosotros tratamos de aportar, Dios mío, a tu palabra, siempre nos equivocamos. Es solamente tu presencia y tu palabra y tu voz la que hace germinar la palabra en cada uno de nuestros corazones. Así que te pido, Dios mío, que nos bendigas a nosotros y nos ayudes para estar presente en la otra clase si es tu voluntad. Te pido una bendición por esta clase en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo sábado.